Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2025, en el cual estamos rápidamente acercándonos no solo al final del año, sino también a completar esta cartilla que se titula Lecciones de Josué acerca de la fe y es sobre el libro de Josué en el Antiguo Testamento. El libro auxiliar lo llama Josué, la fe que conquista. Y esta lección, la de esta semana, es la lección número 4 que se titula El conflicto detrás de todos los conflictos. Y este día jueves 23 de octubre, el título de la lección es La segunda mejor opción. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tanta bondad y tanta misericordia y por mostrarnos que tu gracia ha sido eterna, lo será desde la eternidad y por la eternidad. Y esa gracia se mostró también en el Antiguo Testamento, Señor, para con el pueblo de Israel y para con toda la humanidad, Señor, porque tú realmente trataste de alcanzar a todos. Gracias, Señor, por que nuestro Señor Jesucristo se hizo humano, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y nos mostró tu amor al venir a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias por ese sacrificio maravilloso que nos permite alcanzar la salvación. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra y te damos gracias porque podemos seguirla estudiando con toda libertad por este tiempo. Señor, vendrán tiempos peligrosos y te damos gracias porque tu venida, Señor Jesús, está cercana. Quédate con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Todo esto lo imploramos y damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la lección de este día, como les decía, se titula La segunda mejor opción y pareciera como que ya estudiamos la primera opción. Y la primera opción, hermanos, es la que vimos en el día de ayer, el día miércoles. El Señor luchará por ustedes. Esa era la opción que Israel debió de haber aceptado. Perdón, que el Señor luchara por ellos en todos sus conflictos, así como lo hizo con los egipcios. Si ustedes se recuerdan, hemos estado estudiando el libro del Éxodo todo el trimestre pasado y vimos que en el cruce del Mar Rojo, Dios destruyó a uno de los ejércitos más poderosos de la época. Los israelitas no tuvieron que luchar, ellos simplemente tuvieron que marchar, atravesar el Mar Rojo y Dios se encargó de lo demás. El Señor dijo, yo lucharé sus batallas por ustedes. Esa era la primera opción y era la mejor opción. Pero como el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y sobre todo contra Dios, Dios les dio una segunda mejor opción que es la que estamos viendo hoy este día. Y vamos a ir a los versículos que él llama la lección. El primero es en Éxodo, es el trasfondo, y luego en Josué nos enfatiza nuevamente la opción. Vamos a ir a Éxodo 17 del 7 al 13. Y acá el pueblo se encuentra en Refidim, ha llegado a este lugar que se llama Refidim, y allí se habían quedado sin agua. Y Dios hizo brotar agua de la peña, pero realmente la manera como el pueblo se rebeló y hasta querían regresarse a Egipto y querían apedrear a Moisés, y bueno. Fue por eso él comienza diciendo el versículo 7 y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba. Masa quiere decir prueba y Meriba quiere decir rencilla. Y continúa diciendo, por la rencilla de los hijos de Israel. En la versión de Usaloy dice, y llamó a aquel lugar Meribá porque los israelitas le habían hecho reclamaciones y también le habían hecho reclamaciones. Esta es la rencilla y también lo llamó Masá porque habían puesto a prueba a Dios al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Y en la versión Reina Valera del 60 finaliza diciendo, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces ahí incluso
se preguntaban si después de haber visto todos los milagros, el cruce del Mar Rojo, cómo Dios había provisto comida para ellos, la nube de día, la columna de fuego durante la noche, y todavía preguntan, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y entonces viene el siguiente episodio, que es el que muestra la segunda mejor opción, hermanos. La segunda mejor opción es eh, pelear nuestras batallas de la mano de Dios. Esa es la segunda opción. Pero entonces ya el Señor nos deja intervenir y que nosotros también tengamos un papel activo en las batallas de nuestra vida. Pero ahora lo hacemos con la ayuda del Señor. Entonces Dios permitió que los amalecitas los atacaran el subtítulo en la versión Reina Valera dice Guerra con Amalek, leo en el versículo 8. Entonces vino Amalek o los amalecitas y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En la versión Dios habla hoy, finaliza diciendo, y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Hermanos, acá Israel todavía no había llegado a la frontera de la tierra prometida. Moisés todavía estaba vivo. Josué era siervo de Moisés, era su asistente. Y sin embargo, acá Josué ya empezaba a dar visos de ser un gran guerrero. Y por eso al final, no fue esa la razón principal por la que Dios lo escogió, sino también porque había sido un siervo, un asistente muy consagrado y aprendido de Moisés. Y entonces el Espíritu de Dios reposó también sobre él. Y acá la segunda mejor opción también es pelear nuestras batallas, pero dejar que Dios tenga una parte primordial en ellas. Y eso nos lleva de regreso al tiempo presente donde nos encontramos con el pueblo israelita, ya habiendo cruzado el Jordán y están ya frente a la ciudad de Jericó. Y aquí Dios les ha dado unas instrucciones bien precisas sobre qué tienen que hacer. Y cualquiera que fuera un hombre de guerra, esto le hubiera parecido una locura. Y sin embargo, miren lo que sucede. Leamos en Josué 6 del 15 al 20. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Voy a leer este versículo en la versión Dios habla hoy, para que lo entendamos un poco mejor. Dice, en cuanto a ustedes, cuídense de no tomar ni tocar nada de lo que hay en la ciudad y que el Señor ha consagrado a la destrucción. Pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y le acarrearán la desgracia. Anatema simplemente se refiere a algo que está maldito, maldito. Y por eso acá en la versión dice, pondrá bajo maldición el campamento de Israel. Entonces, continúo leyendo en el 19 en la versión Reina Valera del 60. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, acá, hermanos, podemos ver que el pueblo de Israel por sí solo jamás hubiera podido derribar los muros de Jericó. Eso lo hizo Dios.
Entonces Dios estaba con ellos y Dios les estaba mostrando, yo estoy con ustedes, pero también ellos tuvieron que entrar y tomar la ciudad. Vemos acá que esa es la segunda mejor opción. Cuando Dios nos da la oportunidad de participar con Él y hermanos, tenemos que hacerlo, tenemos que ser proactivos en la obra de Dios. No, y también proactivos en nuestra propia vida secular. Y aquí les pongo un ejemplo que yo creo que lo han escuchado ustedes muchísimas veces. Alguien que está sin trabajo y está orando, Señor, dame un trabajo, pero no manda un currículo, no va a tocar puertas, no hace nada, sino que está esperando ahí solo que Dios le lleve a a la puerta de la casa el trabajo que le dé de comer en la boca, digamos. Entonces, hermanos, así no funcionan las cosas con Dios. Dios espera que nosotros también hagamos nuestra parte, así como lo hizo Israel acá. Y acá durante la lección de este día también vemos que los 40 años que tuvieron que vagar y que se murió toda la generación que había salido de Egipto, realmente fueron un castigo por la rebeldía de Israel. Y por eso Dios permitió que los amalecitas los atacaran, para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Entonces, acá dice, además de que la guerra se convirtió en una necesidad para Israel, también supuso una prueba de su lealtad a Dios. El Señor no los abandonó, sino que les permitió ser testigos de su poder en respuesta a su total dependencia de Él. Bien, hermanos, finaliza el último párrafo diciendo, la participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Realmente esa es la lección para nosotros ahora, hermanos, que tenemos que colaborar con el Señor. Él hace lo principal y nosotros ya hacemos nuestra parte. Entonces, tenemos que realmente, recordemos que todo este trimestre son lecciones de fe de Josué y Josué tiene una fe que conquista. Y aquí conquistaron Jericó y va a ser la primera de muchas conquistas. Y nosotros decimos, pero un Dios de amor que permite que hayan estas guerras y estas matanzas. Y realmente, hermanos, se desprende de la guerra que se inició en el cielo entre el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que desafortunadamente fue lanzado a esta tierra y todos sus ángeles con él, y trajo el pecado, y trajo la maldad, y trajo la muerte a este mundo. O sea que los conflictos que estamos viendo son simplemente se desprenden de ese gran conflicto que se inició en el cielo. Pero lo importante es que estemos del lado de Dios y que luchemos nuestras batallas con Él. Que Dios le bendiga grandemente.